una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Buenas tardes queridos hermanos, buenos días, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase doctrinal de esta noche, donde vamos a ver el tema del milenio. Pero para eso, ¿verdad? Vamos a poner en las manos de nuestro Dios esta clase para que todo sea para que nosotros conozcamos de doctrina. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, a esta hora. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos el perdón de nuestros pecados hasta este momento cometido. Gracias, Señor, porque todos los viernes estamos recibiendo ahora clase doctrinal. Y este privilegio lo tiene nuestro hermano Julio González Gutiérrez, el evangelista de nuestra congregación, Señor, donde él se prepara con mucho, Señor, esfuerzo. Y él estudia la palabra del Señor. Y en este momento y en esta noche y en esta tarde vamos a ser exhortados, Señor. Vamos a aprender cada día más de tu palabra. Usa a nuestro hermano Julio, Señor. Dale esa sabiduría de lo alto para que él pueda exponer todo lo que él estudió y que lo haga recordar, Señor, esa poderosa clase que le estamos dando la continuidad, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, donde te damos las gracias infinitas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez que ya estamos en las manos de nuestro Dios, vamos a cantarle a Dios salmos espirituales para glorificar su poderoso nombre. Y vamos a cantar ese precioso salmo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quien he de atemorizarme? Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar otro salmo más para glorificar el poderoso nombre de nuestro Dios. Con ese canto cantaré a Jehová, dice, porque Él se ha magnificado grandemente. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y es mi cántico. Jehová es mi fortaleza y es mi cántico, y ha sido mi salvación. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y es mi cántico. Jehová es mi fortaleza y es mi cántico, y ha sido mi salvación. Amén. Gloria a Dios.
Hemos alabado a nuestro Dios y es el momento de escuchar la palabra de poder, la palabra de fortaleza, la palabra para que nosotros podamos aprender. Y, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, que pase nuestro hermano Julio González y que pueda ocupar este lugar. Bendiciones, hermanos y amigos. Vamos a continuar y a finalizar el tema que nos ha estado ocupando algunos viernes, como es el tema de los 1000 años del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Como ya hemos estado leyendo en 2 ocasiones la lectura, pues hoy no va a ser necesario volver a leerlo. Haremos un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy y luego pues tendremos algunas palabras de conclusión de este estudio. Próximamente, si Dios nos presta la vida, el próximo viernes pues tendremos otro tema distinto, un tema diferente. Bien, el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 6, dice que el diablo fue atado con una cadena. Indudablemente el capítulo 20 y todo el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, y una de las cosas que nosotros debemos primeramente entender y comprender a la hora de hacer un estudio, a la hora de sacar lecciones de ese libro, a la hora de aprender de él, es notar, ¿verdad?, que es un libro simbólico, con muchas figuras de lenguaje. Es un libro que tiene como propósito consolar a aquellos cristianos a quienes es dirigido este mensaje, consolar a aquellos cristianos que habían perdido sus seres queridos, habían perdido quizás a sus hijos, muchos, hasta familias enteras habían sido sacrificadas y martirizadas por causa del Evangelio. Así que es a ellos a quienes originalmente se envía un mensaje de fortaleza y de consuelo. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. No el propósito que lamentablemente los falsos profetas y muchos predicadores sensacionalistas han ocupado el libro. Un libro que lamentablemente en el mundo denominacional, en el mundo donde se predica la falsedad, lo utilizan para engañar, para asustar, para meter en miedo a la gente, para confundir a la gente. Y no es ese el propósito. El propósito del libro de Apocalipsis es consolar. Tomando en cuenta un libro lleno de muchos símbolos. La cadena, el abismo y la llave que se mencionan ahí en el libro de Apocalipsis será literal. ¿De qué tamaño será la cadena que se menciona ahí? Y cómo, si el diablo es un espíritu, ¿cómo puede usarse una cadena? ¿Cómo se puede atar un espíritu? Para que usted vea la inconsecuencia de los amigos religiosos que literalizan los 1000 años y ciertas cosas del libro, cuando no es literal, es simbólico. Si la cadena es figurada, también son los 1000 años. Pero vamos al argumento. Si el diablo es un espíritu, es invisible, ¿con qué cadena? O sea, también la cadena tiene que ser espiritual. Porque si fuera una cadena literal, no se puede, con una cadena de metal, de acero, amarrar a un espíritu. Es ilógico. Ahora la llave, el abismo. ¿De qué tamaño será ese abismo? Imagínense de qué tamaño será si el diablo es echado dentro de ese abismo y la cola que menciona, dice, que tiene el dragón, arrastra, dice, la tercera parte de las estrellas de los cielos. Imagínense, no sé, de qué tamaño será el abismo. Lógicamente, la cadena, el abismo, la llave es figurado. No es literal. Asimismo, los 1000 años. También la Biblia dice que el diablo fue atado. Es lo mismo que estamos hablando. ¿Y cómo fue atado? Si el diablo es espiritual, entonces la cadena que ata al maligno no es una cadena literal, tiene que ser una cadena figurada, espiritual, invisible, no se puede ver. ¿Y cuál es entonces la cadena que ha amarrado al diablo, lo ha atado? Esa cadena que en el primer siglo utilizaron los apóstoles para atar al maligno y hasta el día de hoy está vigente, es el poder del Evangelio, es el mensaje del Evangelio. Entonces no es una cadena literal, es la cadena que se refiere al Evangelio, el mensaje, la obra del Evangelio. El Evangelio tenía la capacidad
y lo tiene hasta el día de hoy, pero desde el primer siglo, de atar al maligno, de restringir al maligno, de vencer al maligno, de ayudarle al hombre para poder salir del engaño, para poder salir del error, salir de las tinieblas a la luz admirable. Para eso se utiliza el evangelio. La cadena que amarra al maligno, que lo limita, y entonces el ser humano tiene la capacidad que le dé el evangelio, no nuestra. Porque por nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza no podríamos vencer al maligno. Es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, que nosotros hoy tenemos la victoria. Y entonces, pero esta victoria viene desde la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer rápidamente algunos pasajes que hablan acerca de esa victoria que tuvo Jesucristo frente al maligno, ahí en el primer siglo. Mateo capítulo 12, versículo 29, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, versículo 29, dice así la palabra de nuestro Dios, el evangelista. 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿A quién se refiere ese texto? A Jesucristo. ¿Quién era el hombre fuerte que estaba aquí en esta tierra? Era el maligno. Pero Cristo vino a esta tierra a amarrar al hombre fuerte, el diablo. Y del primer siglo, así hizo, desde que Cristo estuvo en este mundo. Eso es lo que hizo, atar al maligno. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14 dice de la siguiente manera, para que veamos la victoria que tuvo Jesucristo con su evangelio para atar al maligno. Ya mencionamos Mateo 12:29 que dice que Cristo vino a atar al hombre fuerte de la tierra, aquí en la casa. A eso vino Cristo, a destruir y a vencer y a limitar al maligno y a darle al hombre la oportunidad de tener la forma como liberar y romper en la ligadura del pecado. Eso es el poder de Cristo. Les decía, Colosenses 2:14, dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre qué principados, sobre qué poderes Cristo derrotó? ¿A qué tipo de poderes Cristo derrotó? ¿Al Imperio Romano? ¿A los soldados romanos que estaban ahí? No se refiere a esos poderes. Porque el reino de Cristo no es de esta tierra. Porque la guerra que Cristo tiene y la guerra que tienen los cristianos no es contra carne y sangre, no es contra gobiernos políticos, no es contra ejércitos, sino contra huestes espirituales de maldad, contra el diablo y sus ángeles y sus maquinaciones y sus engaños. Entonces, desde el primer siglo, a través de la obra del evangelio, Jesucristo, dice el versículo 15, que exhibió públicamente sobre todos esos principados potestades, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y todavía Hebreos 2:14 es más contundente acerca de la obra que Jesucristo, desde el primer siglo, a través de su obra, a través de su evangelio, ató al maligno. El maligno ha sido atado desde hace mucho tiempo. Colosenses, les decía, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mucho más poderoso el argumento. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesucristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a destruir, a vencer, ¿a quién? Al maligno. Con su obra en la cruz del Calvario y la finalización de esa obra, es decir, cuando Él resucita entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo ató al maligno. Ató al maligno. Pero atado significa destruido totalmente. ¿Será que el diablo, al ser atado, él ya no puede afectar o engañar o tener influencia en los seres humanos? La influencia que el diablo tiene en el hombre depende de lo que el ser humano le permita a él hacer. Cuando el ser humano
y muchas veces también el Hijo de Dios no permite que el Evangelio entre a su vida, entonces cuando viene el maligno va a ser engañado fácilmente. Y eso es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué en el mundo impera la maldad? ¿Por qué en el mundo impera el engaño? Las traiciones, los asesinatos, las violaciones y tantas cosas malas que hay en el mundo. ¿Por qué será? Bueno, el diablo tiene influencia todavía. Cuando la Biblia dice que él es atado, no significa que Cristo lo destruyó totalmente y que él ya no tiene ninguna influencia. Él sigue teniendo cierta influencia. Él y sus ayudantes tienen influencia en el mundo. Pero esa influencia no tiene ningún efecto en aquellas personas que obedecen al Evangelio. Y ahí en donde el Evangelio sigue atando al maligno, sigue atando al maligno, sigue limitando al maligno. Así como Jesucristo en el primer siglo, allá en aquel tiempo, con un escrito está, venció al maligno, mencionándole la palabra de Dios. El maligno allá en Mateo capítulo 4 tentó al Señor, usando las escrituras de una manera atrevida, pero viene el Señor, le dice, pero escrito está. Y de esa manera le mostró con la palabra de Dios, contrarrestó al maligno, al diablo. Nosotros también podemos contrarrestar al diablo. Podemos quitarle el dominio, el poder que tiene en nuestra vida a través de Jesucristo y a través del Evangelio. Por eso, el Evangelio libra al hombre del dominio de Satanás y de la condenación eterna. Por eso es que la cadena que habla Apocalipsis no es una cadena literal, es una cadena figurada, es espiritual, se refiere al mensaje del Evangelio. Anote si es posible, grábese de memoria esta idea. El Evangelio de Cristo libra al hombre, libera al hombre del dominio de Satanás y de la condenación eterna. Sin embargo, cuando los seres humanos no quieren aceptar a Jesucristo, cuando los seres humanos no queremos humillarnos ante Jesús y aceptar su palabra y aceptar su voluntad, estamos en peligro. Está en peligro. Por eso es que dice allá en 1 Pedro 5:8 que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién devora el maligno? A aquellos que no quieren sujetarse a Cristo, a aquellos que no quieren obedecer a Jesús, a aquellos que no quieren tener a Jesucristo como amigo, o aquellos que no solamente como amigos, que no quieren dejar entrar a Cristo en su vida, que no tienen su palabra en su corazón, en su mente, en su entendimiento, están en un grave peligro. Finalmente, el libro de Apocalipsis menciona que vio almas, no vio cuerpos resucitados, vio las almas de aquellos que habían muerto por causa del testimonio del Evangelio. Muchos de nuestros hermanos en Cristo perdieron sus vidas por causa del testimonio del Evangelio. Juan miró cuerpos resucitados de cristianos que habían muerto como mártires. Estos estaban, dice la palabra de Dios, compartiendo su reinado con Cristo en victoria. Y ese es el mensaje de consuelo. Ese es el mensaje dirigido a aquellos a quienes se le escribe el libro de Apocalipsis. Y el mensaje de consuelo es para ellos en aquella época. Imagínense qué consuelo sería para aquellos cristianos aplicar el libro de Apocalipsis por un periodo futuro de 1000 años en el futuro. ¿Y ellos? ¿Cuál es el consuelo para ellos? ¿Qué consuelo tienen ellos? Entonces el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, presenta un consuelo para aquellos hermanos que habían perdido sus seres queridos. Ellos no estaban muertos, no habían dejado de existir. ¿Dónde estaban ellos? Estaban gobernando con Cristo, estaban reinando con Cristo. Estaban reinando con Cristo. Ese es el consuelo que ellos necesitaban saber. Que aquellos que habían entregado su vida a Cristo, que aquellos que habían confiado en Él, ahora, aunque habían perdido sus vidas físicas, seguían reinando con Cristo en su iglesia, ¿verdad? Seguían viviendo. Entonces, aquellos cristianos estaban compartiendo con Cristo su reinado en victoria sobre Satanás, sobre el imperio romano, sobre la persecución del imperio romano. Ahora, si ellos están reinando con Cristo en victoria, también lo está todo cristiano que se somete a Jesús.
Todo cristiano que entrega su vida a Cristo también está gobernando con Cristo. También está reinando en victoria. También está en victoria todo cristiano fiel que vive de esa manera hasta que Dios le llame a su presencia. Nosotros hoy y desde el primer siglo entendemos que todo cristiano, grábelo muy bien en su mente, todo cristiano que vence al maligno es aquel que se somete a la autoridad de Dios. Bien lo dice Santiago 4:7 al 8. Acercaos a Dios y el maligno huirá de vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vivimos una vida cristiana de fidelidad, vamos a vencer al maligno y estamos reinando con Cristo en vida. Y aunque muramos, también seguimos reinando con Cristo. Ese es el mensaje de consuelo. Es el mismo mensaje. El versículo 4 de Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo les dice entonces a los cristianos que estaban vivos y estaban con su corazón, podemos decir, lastimado por la pérdida de sus seres queridos. Cristo les dice, no se aflijan, no pierdan la confianza, no se desanimen. Sus seres queridos, ellos están gobernando, ellos están reinando, ellos están en victoria. El Imperio Romano no los ha vencido, ellos siguen en victoria. Vea usted ese mismo mensaje de Apocalipsis 24 en 2.26 del mismo libro de Apocalipsis. 2.26 dice, note la semejanza. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Note bien, al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. Vea también el capítulo 3, versículo 20. 3:20, ahí mismo, solamente voltee la página. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El 21. Al que venciere, escucha otra vez la palabra, el mensaje de ánimo. Los que habían muerto, ¿qué pasaba con los que habían muerto? Habían sido derrotados. Roma estaba victoriosa, Roma cantaba victoria. El Señor le dice, no, aquí los victoriosos, aquí los que están en triunfo y van de triunfo en triunfo son los cristianos. Pero si han muerto, no importa, ellos siguen reinando, ellos están vivos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Así que, hermanos, de esta manera, al morir uno en la fe, pongámonos en aquel tiempo, al morir un cristiano, ¿verdad?, que muere en la fe y por la fe, nunca proclamaron que César, que el emperador era Dios, nunca lo proclamaron, más bien proclamaban que Jesús era Dios. Entonces aquellos cristianos que murieron en la fe y por la fe, su muerte no fue una derrota. Apocalipsis 20, del 1 al 6, no está enseñando un famoso reino milenial en el futuro. No, ese es el propósito. El propósito es consolar a aquellos cristianos y decirles que sus familiares que habían muerto en la fe y por la fe no habían sido derrotados. No fueron derrotados, sino por el contrario, que estaban en victoria. ¿Y cómo estaban en victoria? Dice Cristo, gobiernan conmigo, estarán conmigo gobernando, están conmigo reinando. Esa es la palabra de ánimo para que vean, para que los hermanos supieran que sus seres queridos estaban en victoria. ¿Y cuál es el consuelo para nosotros? El mismo consuelo. Cuando venimos nosotros por la fe y en la fe, permanecemos en medio de este mundo, lleno de aflicciones, lleno de tribulaciones, lleno de adversidades, pero permanecemos en esa fidelidad y tenemos esa determinación de serle fiel a nuestro Dios hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Estamos gobernando, estamos reinando con Cristo. Cuando usted, apreciado hermano, está en victoria y está venciendo al maligno, tus pruebas, tus calamidades,
tus dolores, tus angustias, y te levantas cada mañana con la confianza, con la seguridad que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar en ese día, o en esa semana, o en esa tribulación, tú también estás en victoria, tú también estás reinando con Cristo, tú también estás en triunfo, y irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Todo cristiano, pues, entonces, que se somete a Jesucristo y tiene el Evangelio, la llave o la cadena con la cual tú también puedes limitar al diablo, para que el diablo sea vencido, sea derrotado, y utiliza esa cadena, es decir, ese mensaje, lo tienes en tu corazón, lo guardas en tu corazón y lo utilizas como esa arma poderosa, irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gloria a Dios, pues, que con Él y su palabra y su evangelio estamos reinando. Estamos en victoria con Cristo nuestro Señor. Dios bendiga su santa palabra. Entonces hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra, y ahora vamos a seguir glorificando a nuestro Dios. Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios con esos cantos lindos y bellos y preciosos para seguir exaltando su nombre. Y vamos a cantar ese himno, Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos sobre ti fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos sobre ti fijaré. Amén. Vamos a seguir ensalzando el poderoso nombre de nuestro Dios con un himno bien bello. Dice, se titula San Juan vio el número. San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas, y en ese número estaba yo, y en ese número estaba yo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas, y en ese número estaba yo, y en ese número estaba yo. Amén. Gloria a Dios. Hemos glorificado a nuestro Dios en todo lo que hemos hecho en este momento. Ahora vamos a hacer la oración final para dar por concluido esta preciosa clase doctrinal. Inclinemos nuestro rostro y oremos.
Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, a esta hora preciosa, donde hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, donde hemos sido fortalecidos, Señor, donde hemos sido exhortados, donde hemos aprendido cada día más, Señor, acerca de tu palabra de poder. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Julio, Señor, de que él con mucho esfuerzo, Señor, él dio esta clase y fuimos instruidos, Señor. Bendícelo grandemente a él y a su familia, Señor. Bendice, Señor, estos programas que se están llevando aquí en la iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que pasó, tanto en las oraciones que se hicieron, como los cantos que llevamos también para gloria tuya, Señor. A esta hora, Señor, ponemos en tus manos también, Señor, la situación de nuestro país, ¿verdad? Y ponemos también esa pandemia. Ponemos esa pandemia y ponemos, Señor, en tus manos a todos los enfermos. Ponemos en tus manos a todos los enfermos de saber, Señor, de que cuando estamos enfermos físicamente y espiritualmente, sabemos de que no estamos bien, Señor. O sea que para poder nosotros desarrollarnos espiritualmente necesitamos esa salud física. Pedimos por toda esa cantidad de hermanos, Señor, de que se nombran ahí, Señor, una grande lista, Señor, que tú ya la conoces en tu omnisciencia, Señor, pero que sabemos de que cada vez que nosotros te pedimos, Señor, es humillación ante ti para saber de que tú vas a obrar cada día más en nuestras vidas y de saber que vamos a ser consolados en cada tribulación, ya sea problema de enfermedad, ya sea problema familiar, ya sea problema económico, tú siempre te vas a manifestar en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, donde nosotros debemos de humillarnos cada día más ante tu presencia, Señor, donde nuestro intelecto, nuestro vigor, debemos de reconocer nuestra debilidad y pasarla a ti, que tú eres el Dios que es el que hace todo. Somos sostenidos por tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que eres nuestro Padre Celestial, Señor, y que estamos en ese reino, y que estamos en esa iglesia, que es la iglesia de Cristo, Señor, para proclamar ese santo y bendito y poderoso evangelio, para glorificar tu poderoso nombre, y que todos vengan al arrepentimiento. Que todos esos amigos que están escuchando esta clase, que puedan ellos, aquí estamos como iglesia de Cristo, pueden mirar ahí, comunicarse a través de los números telefónicos para que se puedan contactar con nosotros y que ellos puedan venir aquí a congregarse como nosotros lo hacemos como iglesia. Bendito y alabado, te damos gracias, Señor, por todo lo ocurrido en esta noche, y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos la gracia infinita. Amén. Gloria a Dios.